Advertencia. El siguiente programa contiene descripciones y datos que involucraron la vida de quienes ya no están entre nosotros. Algunas de las cosas que aquí se describen pueden dañar la integridad de algunas personas. Se recomienda ver este video solo si eres mayor de edad y no eres sensible a lo que pueda decirse. Bienvenido al infierno. Bienvenido al sitio en el que podrás meterte de alguna manera en mi mente. Bienvenido a mi casa, en el que hasta el más cuerdo sacará su lado más enfermo al escuchar atento las atrocidades de las que he sido capaz. El 2 de octubre de 1968, la Ciudad de México era un caos. Las calles estaban cerradas y en estas había gente y policías por todas partes. El tránsito estaba detenido y muy pocos estaban molestos por esto. En el país se vivió un periodo de violencia en el que las autoridades estaban muy involucradas. La gente estaba cansada y brindaba su total apoyo a los manifestantes que andaban por las calles. La reunión estaba programada para darse a cabo en la explanada de Tlatelolco. Ahí cientos de personas llegaban a manifestarse, pese a todo lo que las autoridades habían hecho. Pronto comenzó el discurso de los estudiantes, donde anunciaban las siguientes acciones y alentaban a todos para que las cosas no siguieran igual. Fueron unas luces en el cielo lo que desataron una pesadilla que sumiría al país entero en un luto que todavía nos sigue haciendo eco en la cabeza. Hay quienes no pueden olvidar ese día y se dedican a decir lo ocurrido, pero ¿cómo fue el camino a este hecho tan violento? ¿Quién era el responsable? Bueno, ya vimos en el video anterior que si no has visto te dejaré por aquí arriba y si no lo vas a encontrar en la caja de información, que todo comenzó con un partido de fútbol entre dos escuelas diferentes. Los participantes tuvieron un altercado al que llegaron elementos de la policía y en lugar de calmar la situación, la empeoraron. Este episodio trajo consigo otros más en los que siempre era el mismo resultado: golpes por parte de las autoridades. Esto hacía que los estudiantes solamente se alentaran a seguir marchando y quisieran alzar la voz. Las acciones por parte del gobierno habían comenzado a llenar el vaso de impaciencia que estaba pronto a rebasarse y crear un caos. La cabeza de Gustavo era un caos debido a las cosas que le decía Echeverría. Y como es sabido y lo dijimos en el primer video, Gustavo no toleraba ni un poco el desorden que estaba tomando su país. Su pueblo se estaba descuadrando, las piezas ya no estaban encajando. El rompecabezas poco a poco se estaba desarmando y él sabe qué debe hacer para evitarlo. Los estudiantes son los encargados del desorden. Son unos niños rabiosos que pasan la mano por la mesa ordenada y avientan las cosas en todas direcciones. Y Gustavo no puede permitirlo. Cree que debe hacer algo. En este video vamos a ver los sucesos del mes de agosto y septiembre que condujeron al país al borde de un precipicio del cual cayó sin problemas. Lo último que revisamos fue que el mismo rector comenzó a cuestionar las acciones de las autoridades. Este hombre comenzó a pedir que se dejaran las escuelas y que liberaran a los estudiantes. Fue así como el mismísimo rector pide a la gente que se una a la marcha. Javier Barros Sierra encabeza la llamada Marcha del Rector bajo el lema que alguien grita durante la marcha: únete pueblo. 80,000 personas marchan por el sur de la Ciudad de México y terminan en una gran concentración de la explanada de la rectoría. A medida que la marcha avanza, la gente se asoma por sus balcones, aplaude a los estudiantes y al rector que los encabeza. Las personas comienzan a gritar su aprobación, ya que los que marchan son sus hijos. Al norte, en la zona del Parque Hundido, los esperan los granaderos con la finalidad de detenerlos y no permitir que lleguen al Zócalo, a la explanada que está ubicada al frente del Palacio Nacional. Pero los manifestantes se dirigen a la UNAM. Una vez ahí, Barros Sierra iza a media asta la bandera mexicana y pronuncia un encendido discurso de protesta contra la ocupación militar de los planteles. Cantan el himno nacional y en ese lugar surge una frase que define la actitud de los estudiantes en las semanas siguientes: ganar la calle. Las escuelas son desocupadas. Ordaz declara en Guadalajara que una mano está tendida. Es la mano de un hombre que a través de la pequeña historia de su vida ha sabido ser leal. Los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire.
Los estudiantes le respondieron: a mano tendida, la prueba de la parafina. La FNET acusa a los líderes del movimiento de comunistas y provocadores. Hacen lo mismo empresarios y el gobierno. Acusan a los estudiantes de que quieren obstaculizar los Juegos Olímpicos. Recordemos que la FNET era parte de los estudiantes, pero sus actos demostraron que estaban en realidad con las autoridades, así que los estudiantes no los reconocieron como parte de su movimiento. Se expide el primer documento conjunto de la UNAM, IPN, la Universidad de Chapingo y otras escuelas llamado Pliego Petitorio, que contenía 6 puntos. 1. El cese de los jefes de la policía, generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea y el teniente coronel Armando Frías. 2. Desaparición de los cuerpos represivos, entre ellos el cuerpo de granaderos. 3. El deslinde de responsabilidades de los actos de represión. 4. Indemnización a los deudos de los estudiantes que habían perdido la vida. 5. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal, que iba del delito de disolución social. Y 6. Libertad a los presos políticos. Hubo una manifestación de 100,000 personas partiendo de Zacatenco al casco de Santo Tomás. Se da un plazo de 72 horas para la solución de las demandas. En caso contrario, se irá a huelga nacional. Se plantea la unidad con la clase obrera y otras fuerzas del pueblo y se intensifica el volanteo. La repartición de propaganda a cargo de brigadas formadas por estudiantes que también recolectan dinero. La FNET acusa a los líderes del comité de huelga del Politécnico de estar penetrados por la CIA y el comunismo. El director del Instituto Politécnico Nacional invita a los verdaderos maestros y estudiantes a normalizar la situación. Como pueden ver, pareciera que la FNET hacía todo por seguir provocando a los estudiantes y maestros que estaban en el movimiento. Se forma el Consejo Nacional de Huelga, integrado por representantes estudiantiles en varias casas de estudio, no solamente de la Ciudad de México. Las principales universidades que se unen es Chapingo, Colegio de México, la UNAM, la IPN, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de La Salle. Este consejo será en adelante el organismo que se enfrente al gobierno. Sus principales líderes son Luis González de Alba, Salvador Martínez de la Roca, Luis Tomás Cervantes, Cabeza de Vaca, Florencio López Osuna, Roberto Escudero, Roberta Bedaño Martínez, Sócrates Amado, Campos Lemos, Raúl Álvarez Garín, Eduardo Valle Espinosa, Ana Ignacia Rodríguez, Félix Lucio Hernández Gamundi, Marcelino Perello, Genaro Estrada, Roberto Escudero, Gilberto Guevara y Gustavo Gordillo. Cabe destacar que Sócrates Amado Campos Lemos es un agente infiltrado del gobierno. Días después de esto, surgiría la coalición de maestros que se encargará de apoyarlos. Se plantea el desconocimiento de la FNET. Se propone abrir perspectivas de libertad sindical, gestionar las semanas que contenía 40 horas, se busca establecer el control de precios y salarios a través de comités populares y supervisar el reparto agrario mediante comités campesinos. Básicamente tomaron este movimiento para de una vez tomar cartas en el asunto sobre todo lo que estaba molestando al país. Se efectúa una manifestación con más de 100,000 personas que salen del casco de Santo Tomás al Zócalo. Se quiere la solución del pliego petitorio y se repudia a la FNET. Se gritan consignas que dicen: libros sí, bayonetas no. Libros sí, ganaderos no. Al hombre no se le doma, se le educa. Estos son los agitadores: ignorancia, hambre y miseria. México libertad. México libertad. Se llega al acuerdo de ampliar el movimiento estudiantil a las fábricas y a las colonias populares. Se hacen brigadas en Cuautitlán, Tlalnepantla y zonas ferrocarrileras.
Hayek Segura, otro infiltrado del gobierno, sugiere la creación de las llamadas columnas de seguridad. Se trata de grupos de choque formados por estudiantes armados. Gracias al verdadero motivo del movimiento, esta propuesta fue recibida con abucheos, siendo descartada de inmediato. De haberla aceptado, el gobierno tenía el perfecto ideal para intervenir. Muro, una organización de derecha, lanza consignas anticomunistas contra el movimiento. Pese a ello, el Consejo Universitario apoya las demandas estudiantiles. Se organizan festivales de música en la UNAM y brigadas en las zonas populares de la ciudad. Intensas actividades en brigadas denuncian al gobierno y al charrismo sindical. La Asamblea de Artistas e Intelectuales se integra al movimiento por medio de Juan Rulfo, Manuel Félgueres, José Revueltas, Jaime Augusto Schily, Jorge Mondragón y Carlos Monsiváis. Por otro lado, el Muro sigue pidiendo la represión contra los comunistas y el movimiento. Los estudiantes piden un diálogo público con los diputados y se intensifican las brigadas y la repartición de volantes, que tienen como finalidad contrarrestar la prensa vendida que engaña y calumnia al movimiento. Se reúnen el ingeniero Heberto Castillo, Marcelino Perello, así como un joven orador llamado Salvador Ruiz Villegas en la Facultad de Ingeniería. Los dirigentes estudiantes consultan todas las decisiones con sus bases. El gobierno se niega a enviar representantes a hablar públicamente con los estudiantes. Ningún diputado acude al debate. Los temas sobre la mesa son: ¿hubo o no brutalidad por parte de los cuerpos policíacos contra los estudiantes, maestros y ciudadanos? ¿Hubo o no violación a la Constitución? ¿Son justas y operantes las demandas del movimiento? ¿Qué solución plantean ustedes, diputados y senadores, al presente conflicto, de manera que sean operantes para su rápida solución? Ocurre algo espectacular y nunca visto en la historia televisiva. En uno de los programas llamado Anatomías, conducido por Jorge Saldaña y que se transmitía completamente en vivo, defienden los participantes a los estudiantes, argumentando que el movimiento no tiene propósitos de subversión del orden institucional, que los líderes de dicho movimiento están dispuestos al diálogo con las autoridades. Como era de esperarse, llega la censura inmediata. Luis Echeverría Álvarez se comunica con miembros de la CNH y les informa que el gobierno, en unión con sectores interesados por conducto de funcionarios competentes, van a examinar los puntos de vista de los auténticos maestros y estudiantes. Propone un diálogo sereno. En este diálogo estarían Luis Echeverría Álvarez, el Procurador de la República y el Secretario de Educación. Los estudiantes aceptan, piden fijar fecha, hora y que el diálogo sea público. Eso es muy importante, que todos sepan lo que van a hablar. La Secretaría de Gobernación comunica a todos que acepta el diálogo público y el CNH exige que esta aceptación sea difundida. Se anuncia y se decía que en agosto se haría una manifestación que culminaría con un mitin en el Zócalo y que algunos estudiantes se quedarían ahí. O sea, básicamente ellos iban a hacer sus marchas mientras el diálogo se estaba llevando a cabo. Mientras tanto, en las barracas del Estado Mayor Presidencial, que se encuentra bajo el mando del general Luis Gutiérrez Oropesa, se encuentran instructores militares estadounidenses que capacitaban a oficiales en defensa personal y uso de explosivos, como si realmente se prepararan para enfrentarse a criminales y no a simples estudiantes que solamente querían justicia, que también querían el fin a la represión y la solución de los problemas puestos sobre la mesa, que no solamente estaban enfocados en lo que estaba pasando a los estudiantes, sino era algo que estaba pasando, y me atrevería a decir que sigue pasando en todo el país. El día de la marcha acuden más de 400,000 personas, demandan la solución del pliego petitorio,
parten del Museo de Antropología hacia el Zócalo, con retratos de Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo, el Che Guevara y Demetrio Vallejo. Una vez que están en el Zócalo, gritan ofensas frente al Palacio Nacional. Buscan prender fuego a la puerta, pero no lo consiguen, así que se limitan a hacer pintas. Se lee una lista de 87 detenidos y una carta de Demetrio Vallejo. Un policía se quitó el uniforme y lo pisotea llorando. Pide el micrófono y habla para el presidente, exigiendo que se compadezca del pueblo. Algunos estudiantes piden permiso y tocan las campanas de la catedral. Uno de los infiltrados del gobierno, Sócrates, toma el micrófono e incita a todos a quedarse en el lugar hasta el 1 de septiembre, que es el día del informe de gobierno por parte del presidente. Al cabo de un rato se abren las puertas del palacio y de ahí salen tanques de guerra repletos de soldados que a base de golpes comienzan a desalojar a toda la gente. Poco más de 3.000 estudiantes son replegados, perseguidos y golpeados. Básicamente las autoridades responden con represión al movimiento estudiantil. La gente mira con asombro las armas que usan para reprender a los estudiantes como si se tratara de una guerra y no de un movimiento social. Al día siguiente, el gobierno como respuesta realiza en el Zócalo una ceremonia con miles de acarreados. Esto también termina en protestas y en mucha represión. Después de que granaderos impidieron un mitin y golpearan salvajemente a uno de sus representantes, Heberto Castillo, el CNH protesta contra la represión y pide el cese de Estado de la Ciudad de México, recalcando que no se trata de boicotear los Juegos Olímpicos. Señalan que no se permitirán intermediarios de las conversaciones con las autoridades. La vocacional 7 y la prevocacional 4 en la unidad habitacional de Nonoalco, Tlatelolco, son agredidos por civiles paramilitares. Luego del informe de gobierno en el que Ordaz señala que no ha habido violación de la autonomía universitaria y de advertir que puede disponer de la totalidad de su fuerza armada y que llegará hasta donde sea obligado, además de enfatizar que se trata de boicotar los Juegos Olímpicos, el CNH indica que no va a dialogar con presión de tanques y las vagonetas. Básicamente piden que de las calles se retiren las fuerzas armadas. Y sinceramente creo que era algo bastante justo. Solo querían arreglar todos los problemas que estaban en el país en ese momento. En un manifiesto, la CNH responde al informe de gobierno. No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos. Nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento militante, el conocimiento crítico que impugna, refuta, transforma y revoluciona la realidad. Este día se lleva a cabo un mitin de 25,000 personas en Tlatelolco. Después de que la CNH pide al Ejecutivo que defina si acepta o no el diálogo, que se dejen las soluciones parciales, burocráticas y legalistas y se niega la libertad de Demetrio Vallejo, Valentín Campa y otros más, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, manifiesta que las demandas han sido satisfechas en lo esencial por el ciudadano presidente de la República en su último informe. Pide que se restablezca la normalidad, convoca al regreso a clases. Esto me deja pensando que posiblemente le dijeron algo que podría llegar a ocurrir si no metía en cintura a los estudiantes. No sé, me da la impresión. La verdad es que no quiero pensar mal. Como es de esperarse, se rechaza la posición del rector afirmando que está condicionado por presiones y se decide seguir la huelga hasta que sea resuelto el pliego petitorio. 5 senadores piden que se disponga del ejército, la aviación y la marina para la defensa de la seguridad interna y externa cuando sea necesario. O sea, básicamente los estudiantes se convirtieron en lo peor que le pudo pasar al gobierno. Una comisión de estudiantes va al poblado de Topilejo y los habitantes deciden apoyarlos cuando los jóvenes exigen indemnización por los muertos
en un accidente camionero. De inmediato, helicópteros sobrevolaron la ciudad y difunden volantes a nombre de uniones y sociedades de padres de familia de la UNAM y el IPN, donde se asienta que la manifestación convocada para el día siguiente será violentada por el ejército. Si ya no sabían ni cómo detener todo lo que estaba por pasar. Es en ese momento que se lleva a cabo la manifestación del silencio. Al menos 250,000 personas marchan sin decir una sola palabra. Algunos usan cubrebocas, parten del Museo de Antropología al Zócalo. La marcha dura 4 horas. Un helicóptero lo seguía volando al ras de las copas de los árboles. Todo Paseo de la Reforma, banquetas, camellones, monumentos, y hasta los árboles se encuentran cubiertos por una multitud de personas. Solamente se escuchan los pasos que chocan con el asfalto. Miles de pies que marchan, pero el silencio es más impresionante que la multitud. Mientras se encuentra la marcha, 123 vehículos estacionados en las inmediaciones del museo son destrozados por un grupo armado con armas y varillas. 9 autos desaparecieron. No quiero decir nada ni apuntar a alguien, pero ¿recuerdan el grupo que era de los estudiantes y luego fueron rechazados? En el poblado de San Miguel Canoa, un grupo de empleados de la Universidad Autónoma de Puebla son desvividos por habitantes del lugar. Las personas obedecen instrucciones del sacerdote católico Enrique Mesa Pérez, quien afirma que son comunistas enviados por el demonio, les quitan las manos, los golpean y los queman aún con vida. René Capistrán, ex cristero y dirigente de la Liga para la Defensa Religiosa, justifica la actitud del sacerdote y de los criminales. El ejército y la policía entran al pueblo. Y, si no estoy muy equivocada, incluso hay una película sobre este hecho. Los estudiantes en lucha celebran el grito de la independencia de la UNAM, donde lo preside Heberto Castillo en la explanada de CEU, en Zacatenco, en el casco de Santo Tomás, en el IPN y en la Vocacional 7. Por otro lado, en el zócalo de la ciudad, la multitud recibe al presidente entre silbidos y abucheos. Ordaz comienza a referirse a Heberto como el presidentito. Se lleva a cabo el Festival Artístico en la UNAM. Se presentan cantautores, artistas plásticos y escritores. Ocurren agresiones de grupos de choque y porros contra las preparatorias 2 y 7, las facultades y escuelas de Economía, Derecho y Medicina. El resultado es un estudiante que recibe un balazo en una pierna. El ejército ocupa Ciudad Universitaria por segunda vez. Desalojan a estudiantes, funcionarios y empleados de la institución. El despliegue utiliza unos 10,000 soldados, moviliza tanques ligeros, carros de asalto, transportes militares y jeeps. La secretaria de Gobernación asevera que los locales habían sido ocupados ilegalmente por personas antisociales y posiblemente, básicamente, unos delincuentes. El ejército informa de 1,500 detenidos. Los comités de lucha se concentran en Zacatenco, las fuerzas policíacas disuelven reuniones y tienen enfrentamientos con los estudiantes. Marcelino García Barragán, secretario de Defensa, afirma que el Batallón Olimpia dará seguridad a las instalaciones olímpicas y que actúa a solicitud de la Secretaría de Gobernación. He de mencionar que el Batallón Olimpia fue creado por Manuel Díaz Escobar, quien después formaría el grupo de choque llamado Los Halcones. El rector exhorta a los universitarios a que asuman, donde quiera que se encuentren, la defensa moral de la UNAM y a que no abandonen sus responsabilidades. El Partido Revolucionario Institucional PRI apoya la invasión y expresa solidaridad y confianza en el gobierno. Los empresarios de igual manera apoyan aquello que califican como acción de orden. El rector Javier Barros Sierra afirma que la ocupación de la ciudad universitaria ha sido un gesto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía.
Apoyados por los vecinos, los estudiantes de la Vocacional 7 en Tlatelolco se enfrentan de las 7 p.m. a las 2 de la mañana con la policía. En este enfrentamiento se registran incendios, vehículos volcados, heridos, desmoralización y titubeos del ejército ante la resistencia. El CNH afirma: frente a un poder público cada vez más reaccionario y desprestigiado, se levanta una lucha cada vez más popular y decidida. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, presenta su renuncia irrevocable por habérseles impedido realizar, al menos en parte, las funciones esenciales de la universidad y porque era insostenible la posición del rector ante el enfrentamiento agresivo y abierto con un grupo gubernamental. En ese momento, el rector se encontraba siendo objeto de toda una campaña de ataques personales, de calumnias, injurias y difamación. Afirmó que provenía de personas menores sin autoridad moral, pero que en México todos sabían a qué dictados obedecían. Mientras tanto, en el casco de Santo Tomás se desarrolla una cruenta batalla campal entre estudiantes y agentes, ya que demandaban la libertad de un policía arrestado al exigir la moralización de los cuerpos policíacos. El asalto militar al casco de Santo Tomás ocurre tras casi 12 horas de combate entre granaderos y policía montada contra estudiantes del IPN. Estos estudiantes negaban la rendición. Esta fue la madrugada más violenta del movimiento estudiantil, en tiempos en los cuales era peor ser estudiante que delincuente. Tranquetas se formaron frente a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y en el cercano Hospital de la Mujer. Una enfermera grita que van a hacerles cosas horribles a los jóvenes. La batalla dura desde las 5 p.m. hasta el amanecer del 24 de septiembre, cuando cae la última trinchera estudiantil, defendida por jóvenes con mucho miedo a morir, como a vivir bajo la tortura que les espera a los sobrevivientes. Continúa la violencia en el casco de Santo Tomás, en la que los estudiantes se defienden con piedras, palos, resorteras, tubos, bazucas hechizas, bombas de gasolina y balas de clavos. Hacia las 3 de la madrugada el ejército ocupa la zona, también toman la Unidad Profesional Zacatenco durante unas horas. También hay nuevos encuentros en la Plaza de la Ciudadela y en las vocacionales. El jefe de la policía, Luis Cueto, asienta que los elementos de la jefatura de la policía ya están armados y tienen instrucciones de actuar donde sea necesario. Hay gente sin vida, heridos y muchos detenidos. En la UNAM, más de 7,000 profesores amenazan con renunciar si se acepta la renuncia del rector. La Junta del Gobierno no acepta la renuncia del rector. Círculos policíacos afirman que se impedirán todos los mítines. También en este momento se apedrean embajadas mexicanas en Santo Domingo, Panamá, Perú, Chile y Francia. Se pide a un grupo de Francia que no asista a las Olimpiadas, y con esto podemos ver que el mundo estaba al tanto de lo que estaba pasando y que estaban con la población, no con el gobierno. Unas 5,000 personas asisten a un mitin en Tlatelolco. La Secretaría de Defensa afirma que se va a desocupar la ciudad universitaria cuando las autoridades legítimas lo soliciten. La CNH demanda la salida inmediata de las fuerzas policíacas y militares de los planteles politécnicos y universitarios, la libertad de todos los detenidos y el cese absoluto a la represión. El ejército desocupa Ciudad Universitaria. Hay destrozos en las instalaciones ante la campaña desatada. El CNH reitera otra vez: no se quieren boicotear los Juegos Olímpicos. Sin embargo, las intenciones del gobierno son completamente diferentes. No iban a retirarse de tal manera sin tener un plan bajo la manga. Los estudiantes, sin darse cuenta, están a punto de entrar al camino que va directo a su muerte. Con esto, pueden ver que fueron 2 meses bastante pesados en los que me imagino que no era muy agradable salir a la calle. Esto ya no era solamente contra los estudiantes. Supongo que si te veían sospechoso en la calle te iban a detener porque no sabían si eras de ellos o eras de los otros. Esta información me parece de suma importancia para comprender la culminación de este movimiento que fue muy traumático. Espero que esta información les esté gustando y que las dudas que pudieran existir sean disipadas. Del
Ejército que a bayoneta calada han sido los que han hecho todo esto. Era el señor Mendiolea, lo cual asistía y decía: ataquen a aquellos, golpéenlos, hagan lo que quieran con ellos. No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos, unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo. Muchas gracias por ver este video de Umbulali. Puedes suscribirte y unirte a la casa en la que conocerás todos los casos de asesinos a fondo. No te pierdas el siguiente video en el que te hablaré de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, una tragedia que dejó marcada la historia de México. Yo soy la tía Ombu y te deseo dulces sueños.